Quizá es difícil de creer, pero Andrés recuerda exactamente dónde estaba cuando su hijo le dijo esa frase. En el pasillo de su casa, un martes por la noche, su hijo tenía 12 años. Lo miraba desde la puerta de su cuarto con una expresión que Andrés no había visto nunca antes en ese rostro. No era enojo, era algo más frío que el enojo. Y le dijo: papá, ya no quiero que vengas a mis partidos. Yo no quiero que finjas que te importa. Ya no, papá. Ya no eres mi papá. Y cerró la puerta como un puberto de 12 o 14 años. Y Andrés se quedó parado en el pasillo, sin saber qué hacer, con sus manos entrelazadas, sin saber qué hacer con esa frase que acababa de escuchar. No sabía si ir al cuarto, tocarle la puerta, regañarlo, castigarlo. Sin saber qué hacer con los 44 años de una vida que de repente no sabía si había vivido bien o si lo había educado bien. Quédate porque lo que Andrés hizo después de esa noche es lo más valiente que he escuchado de un padre. Andrés no era un padre ausente en el sentido obvio. No se había ido a la casa, no había abandonado a su familia. Estaba ahí físicamente, pagaba las cuentas, llevaba a su hijo al médico cuando se enfermaba, aparecía en los cumpleaños. ¿Qué había hecho mal entonces? Eso es exactamente lo que Andrés no entendía esa noche. Y lo que tardó meses en comprender. Porque hay una manera de presentarse en esta realidad, es una forma justificada de ausencia. Estar en el mismo cuarto pero con la mente en otro lado, escuchar sin oír, mirar sin ver, responder sin estar. ¿Cómo llega un padre a ese punto?, se preguntaba. ¿Y cómo lo nota un hijo de 12 años? Sobre todo, antes de que tú como adulto, responsable, maduro y peludo chingado, lo note. Eso es lo que hace que esta historia sea diferente de todas las que has escuchado sobre la paternidad. Andrés había aprendido a ser padre de la única manera que conoce, o que todos llegamos a conocer. De la manera en la que su propio padre había sido padre con él. Trabajar, proveer, resolver. Su padre nunca le había dicho te quiero. No porque no lo quisiera, sino porque ustedes recordarán que en esos mundos y en esos tiempos era poco común, quizá hasta poco varonil, mucho menos a un hijo estarle diciendo te quiero. El amor se demostraba de otras maneras, con presencia en la mesa, con zapatos nuevos para la escuela, con un techo que no se mojara cuando llovía. Andrés replicó ese modelo sin cuestionarlo. Siempre se levantó a las 6 de la mañana y llegaba siempre a las 8 de la noche. Los fines de semana revisaba correos, atendía llamadas, resolvía problemas que no podían esperar para el lunes, y su hijo Dani crecía en esa casa con un padre presente en los documentos y ausente en todo lo demás. Las señales habían estado ahí durante años. Dani dejó de contarle cosas alrededor de los 8 o 10 años. Andrés sí lo notó, pero lo interpretó como parte del desarrollo, parte del crecer.
Los niños se vuelven más reservados a esa edad. Eso dijo. Cuando Daniel empezó a jugar fútbol, sus compañeros tenían padres en las gradas. Andrés llegó a 2 partidos en toda una temporada donde hubo 12 juegos. Siempre pues con una buena razón, siempre con algo urgente que resolver, siempre con la promesa de que en el siguiente partido ahí estaría. Daniel, dejó de pedirle que fuera. De nuevo, Andrés interpretó eso con madurez como cierta independencia, como que a su hijo ya no lo necesitaba tanto, pero lo que en realidad era un niño que había aprendido a no esperar algo que nunca llegaba. Y que pocas cosas más tristes en el mundo que un niño que aprende a no esperar nada de su padre. La noche en la que Daniel le dijo esa frase había empezado como cualquier otra. Andrés llegó tarde, la cena estaba en el microondas, su esposa ya dormida, Daniel estaba despierto todavía. Andrés pasó por el pasillo, vio la luz, bajó la puerta del cuarto de su hijo y tocó. Y entró. Daniel estaba sentado en su cama con una expresión que Andrés no supo leer en ese momento. Ahora sí la entiende. Era la expresión de alguien que había tomado una decisión. Hijo, ¿cómo te fue? Daniel no respondió de inmediato, voltea. Lo mira un momento y luego le dijo todo lo que llevaba años sin decir en 2 oraciones. Andrés no respondió, no pudo. Salió del cuarto, cerró la puerta suavemente y se quedó parado en ese pasillo. Les repito, sin saber qué decir, sin saber si gritarle, castigarlo. Solo se quedó parado en el pasillo durante un tiempo que la verdad no supo medir. Lo que Andrés hizo en las semanas siguientes fue lo que hacen muchos padres en esta situación. Intentas resolver el problema con la misma manera que resolvías todos tus problemas. Y es con dinero, con gestos, con soluciones externas. Le compró a Daniel lo que quería, intentó aparecer en más partidos, propuso algunos viajes, actividades, cosas que hacer juntos. Daniel pues aceptaba algunas, pero había algo en la manera en que interactuaban que no cambiaba. Una distancia. Un vidrio invisible entre los dos. Andrés podía estar sentado a su lado y sentir que su hijo estaba a kilómetros. Así es, a kilómetros. Fue su esposa quien finalmente le dijo lo que no quería escuchar. Amor, Dani no necesita más cosas. Necesita que lo escuches. Y para escucharlo, primero tienes que dejar de hablar. Después de unos segundos de analizar lo que le dijo su esposa, solo asienta con la cabeza, da la media vuelta, se retira. Y Andrés fue a terapia, no porque quisiera, sino porque ya no le quedaban otras opciones que no hubiera ya intentado antes. El primer día le dijo al terapeuta exactamente lo que pensaba. No creo mucho en esto, joven, pero aquí estoy, en terapia. Sonrió y dijo, eso es suficiente por ahora. Las primeras sesiones, crean que fueron difíciles. Y no porque el terapeuta le hiciera preguntas capciosas o complicadas, sino porque Andrés descubrió que tenía muy poca práctica en hablar sobre lo que sentía. 44 años y hablar de sus emociones se sentía como hablar en mandarín, en alemán,
en un idioma totalmente ajeno para él, con acentos, con errores, con la incomodidad de quien sabe que no lo está haciendo bien. Como si supieras que la gramática estás totalmente tronado, pero sigues intentando. Y en alguna sesión el terapeuta le hizo una pregunta que lo dejó sin palabras. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Daniel que lo amas? Sin que hubiera una razón específica para decirlo. O sea, decir por decir. Andrés intentó recordar. Sonríe como diciendo, claro que le digo, claro que lo he dicho, déjame recuerdo exactamente cuándo. Se lamía los labios y volteaba los ojos a la parte superior del consultorio, buscando en el aire ese momento, esa fecha, ese lugar, ese evento en donde le dijo, te amo, hijo. Obviamente no lo pudo recordar. Esa noche Andrés llegó a casa. Dani estaba en su cuarto. Andrés tocó la puerta y le grita, ¿qué quieres?, dijo Daniel sin abrir. Solo quiero hablar, hijo. No tengo ganas. Andrés se quedó parado frente a esa puerta cerrada con la chapa en la mano y en lugar de insistir, en lugar de usar la autoridad de padre, en lugar de hacer lo que siempre había hecho, se sentó en el suelo del pasillo contra la pared, fuera del cuarto de su hijo, y le habló. No pidiendo que abriera, no defendiéndose, solo hablando. Le dijo cosas que nunca le había dicho en voz alta, que había aprendido a ser padre de la única manera que conocía. Que esa manera estaba mal, que lo sabía ahora, que no podía cambiar los años anteriores, pero quería cambiar los que quedaban. Que lo amaba sin razón específica, sin que hubiera una ocasión especial, solo porque era su hijo, solo por eso lo amaba y que era tiempo de decírselo. Hubo un silencio largo. Luego la puerta se abrió. Dani lo miró desde arriba con esa expresión difícil de desafiar a quien saben cómo son los adolescentes. Cuando sientes algo que no quieres sentir todavía. Sale de su cuarto y se sienta a su lado sin decir nada. Los dos en el pasillo como un par de chiquillos en silencio, pero juntos. Lo que vino después no fue instantáneo. No fue esa conversación la que arregló todo. Obviamente fue un proceso largo, con avances, retrocesos, con conversaciones incómodas, con silencios todavía más incómodos, de esos que sientes que se cortan en el aire, pero sobre todo, que duelen. Y silencios que empiezan a sentirse diferentes. Andrés cambió su relación con el trabajo. No de golpe, sino con límites que antes no existían. Las 6 de la tarde, los fines de semana, los partidos de Daniel, todos acudían a ellos, sin excepción, a la hora que fueran, matutinos, vespertinos, nocturnos, sin urgencias que valieran más que estar ahí. Dani tardó en creerlo. Eso es normal cuando alguien cambia después de años. Los que lo rodean necesitan tiempo para confiar en que ese cambio es real, que es genuino. Pero poco a poco, ese vidrio que les hablaba que existía entre ellos, ese vidrio invisible, ahora fue desapareciendo. Hoy Daniel tiene ya 16 años, Andrés 48. Y hay algo entre ellos que Andrés describe como lo más valioso que tiene. No perfecta, no sin tensiones, pero real y honesta.
construida sobre conversaciones incómodas y difíciles, y sobre todo un padre que un día se sentó en el suelo de un pasillo y decidió que era hora de cambiar. Cuando le preguntan qué aprendió de todo esto, Andrés siempre responde lo mismo: que estar presente no es estar en el mismo cuarto, es estar en el mismo momento. Y que eso es una decisión que se toma todos los días. No una vez, no ocasionalmente, todos los días. Si eres padre o madre, o estás por serlo inclusive, y estás escuchando esto, no esperes, por favor. No esperes a que te cierren la puerta para empezar a abrirte. Empieza hoy, porque los patrones que arrastramos de la vida de nuestros padres, nuestros hijos no tienen por qué sufrirlos. Muchas gracias por escuchar. Y nos estaremos viendo aquí en el mismo canal en el próximo relato.